Reunión del Comité de Asuntos Especiales iraní se reunieron su expresidente Ali Rafsanjani, su ex canciller Ali Velayati, el ex ministro de Información e Inteligencia iraní Ali Falahian, que también está con pedido de captura por varios países europeos, entre ellos Alemania y Francia, por participación en otros atentados que resulta responsabilidad del Estado iraní. Y se reunieron también el ex jefe de la Guardia Revolucionaria de los Pasdaráns iraní, Mohsen Rezaei, y el ex titular del grupo especial Al-Quds, que es un grupo de élite dentro de los Pasdaráns, Ahmad Vahidi. En esta reunión recibieron a dos personas que venían de Argentina: el entonces secretario de la Embajada iraní en Buenos Aires, Ahmad Ashgari, y una persona que tuvo un rol fundamental en el ataque en Buenos Aires, el ex agregado cultural Mohsen Rabbani. Rabbani fue la persona que desde Buenos Aires llevó 3 blancos para que las autoridades iraníes decidieran dónde cometer el atentado. Solamente pudimos conocer uno solo porque fue el primero que se sometió a decisión en esa reunión terrorista, por llamarlo de alguna forma, y se votó favorablemente, que fue la AMIA. No sabemos cuáles eran los lugares alternativos. Todas estas personas que le mencioné hoy están, como le dije, con un pedido de captura internacional por parte de Argentina y aceptado por parte de Interpol de la alerta máxima de búsqueda, una prioridad de búsqueda que policialmente tiene una denominación que se llama alerta roja. Rabbani vuelve a Buenos Aires y abre una cuenta en un banco donde recibe en los momentos previos al atentado mucho dinero girado de Irán que presumimos fundadamente que fue utilizado para financiar el atentado. La parte de la ejecución también se decidió en esta reunión que lo iba a llevar adelante el brazo armado de la República Islámica de Irán, que es el grupo terrorista libanés Hezbollah. Que Hezbollah en esta oportunidad actuó como lo hace habitualmente, como un mero apéndice de la voluntad de Teherán. El encargado de transmitir la decisión fue el ministro de Inteligencia iraní, Ali Falahian, y se la transmitió a quien entonces era el jefe de operaciones especiales del Hezbollah, el señor Mounier, que hoy está rindiendo cuentas de todos los delitos que cometió en el cielo. La prueba que utilizamos para llegar a esta conclusión, fundamentalmente para recrear lo que ocurrió dentro de una reunión llevada a cabo a tantos kilómetros de distancia de Argentina, fue muy profusa, fue mucha la evidencia. Le voy a mencionar algunas simplemente para que vean la entidad y el valor que tienen esos testimonios. Pudimos recoger el testimonio del expresidente iraní Bani Sadr. Bani Sadr fue el primer presidente iraní que asume luego que toma el poder la revolución islámica en el año 79. Bani Sadr era una persona del riñón del Ayatolá Khomeini. Khomeini lo coloca como presidente. Esta persona luego deserta, aterrada ya por tantas atrocidades que cometía el régimen, y decide contar todo lo que había visto y todo lo que sabía. Estamos hablando de un expresidente que, por el cargo que desempeñaba, conocía perfectamente cómo operaba toda la maquinaria terrorista. Logramos contar también con el testimonio del cofundador de los servicios de inteligencia iraní luego que la revolución islámica tomara el poder. Me estoy refiriendo al señor Mesbahi. Mesbahi declaró y declara el conocimiento que aporta no es por lo que vio, no es por lo que le dijeron, sino por lo que hizo. Él tuvo a su cargo planificar muchos atentados terroristas que el régimen iraní le encomendó y él llevó adelante en Europa. Mesbahi fue la columna vertebral de la sentencia que la justicia alemana utilizó para responsabilizar y condenar a funcionarios iraníes por la matanza ocurrida en el bar Mykonos, de ahí el nombre del caso, el caso Mykonos, llevado a cabo en Berlín en el año 90, donde fueron asesinados varios militantes del Partido Revolucionario Kurdo, entonces contrario al régimen iraní. Muchos testimonios también se expiden en este mismo sentido, pero un aspecto relevante fue que esta toma de decisión que yo les referí, que logramos probar cómo efectivamente ocurrió para el atentado de Buenos Aires, fue idéntica a aquellos que los tribunales de justicia de otros países europeos acreditaron en sus sentencias. O sea, no lo que ya dijeron los servicios de inteligencia, sino lo que dicen sentencias judiciales firmes.
hay una absoluta identidad en cuanto a la forma de la toma de decisión por parte de los ex jerarcas iraníes en el atentado de Lamia, en el atentado, el homicidio de la matanza de estos disidentes en Mykonos, en el asesinato del disidente iraní Chapur Bakhtiar en Francia y en el asesinato del disidente iraní Qasem Radjavi en Suiza. Es absolutamente idéntico y esto fue un elemento determinante para nosotros que nos terminó de corroborar la responsabilidad ideológica iraní en idear todo esto y llevarlo adelante. Otro aspecto importante que fue destacado en su momento y que hemos logrado obtener fue la identidad del inmolado, la persona que condujo el coche bomba que se estrelló en la mañana del 18 de julio del año 94 contra la sede de la AMIA. Nosotros contábamos con información de inteligencia y gente infiltrada en células dormidas del Hezbollah en la triple frontera, esa zona donde se juntan las fronteras de Argentina, Paraguay y Brasil, de que esta persona era un militante del Hezbollah llamado Ibrahim Hussein Berro, pero no teníamos más datos de esta persona. En septiembre del 2005 logramos ubicar a dos hermanos de esta persona que estaban viviendo en Detroit, Estados Unidos, distrito este de Michigan. Investigamos un poquito y determinamos que era una familia de 5 hermanos, el padre ya fallecido, un viejo militante de la organización terrorista Al-Fatah. De los 5 hermanos, 2 ya habían fallecido y se habían inmolado de manera suicida. Uno era un sheik del Hezbollah en el sur del Líbano contra fuerzas de defensa israelíes. El tercero era este Berro, a quien la información se indicaba como inmolado en Lamia. Y estos 2 hermanos que no querían saber nada con el destino y la actividad terrorista de su familia y se radicaron ya hace unos cuantos años en Detroit, donde explotan actualmente un taller mecánico. En septiembre del 2005 viajamos a Detroit y con una estrecha colaboración que siempre he destacado del FBI americano y fundamentalmente de la Fiscalía Antiterrorista a cargo de Barbara McQuaid de Detroit, en Michigan, logramos interrogar a los hermanos de esta persona, que nos aportaron datos fundamentales, datos relevantes que juntos con otros nos permitieron determinar que esta persona, ese joven de 19 años, había salido del Líbano por primera vez en su vida y se había inmolado en Buenos Aires. Pudimos reconstruir por dónde ingresó a Argentina y por dónde pasó previamente, que fue por la triple frontera, por muchos elementos, pero hubo uno que fue determinante. Desde la mezquita musulmana absolutamente radicalizada de Foz de Iguazú, detectamos que se había efectuado 6 días antes del atentado, el 12 de julio del 94, un llamado a un familiar de Berro en el Líbano. Uno podría decir que, bueno, podía tratarse de algún familiar que vivía en la triple frontera y que llamaba habitualmente. Pedimos los registros de 2 o 3 años anteriores y mucho tiempo después, y nunca antes hubo ese llamado, ese teléfono, ni nunca después. El del 12 de julio fue el único llamado, lo cual nos terminó de corroborar el pase por esa zona y el aviso días previos de que ya había llegado a la zona de la triple frontera y que estaba próximo por ingresar a Buenos Aires para llevar adelante el atentado que le había sido encomendado. Fue muy importante la determinación del inmolado, no solo por lo que significa en la investigación en todo atentado terrorista, sino porque era un elemento más que nos conducía inexorablemente al Hezbollah. Hablar de Berro, que era un reconocido militante, inclusive por sus hermanos cuando le tomamos declaración del Hezbollah, era decir que esta organización, como suponíamos y teníamos probado, estuvo atrás del atentado, fue quien lo ejecutó y fue el